Ya comienza. Medicina en Podcasts. Con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life. Consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life. Hola, les habla el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, médico anestesiólogo. Hoy vamos a conocer aspectos muy importantes en relación a la enfermedad hipertensiva del embarazo. Para ello está con nosotros el doctor Raimundo Fernández Torres, médico ginecotetra, egresado de la Universidad de Carabobo, además perinatólogo y ecografista. Doctor Fernández, le damos la bienvenida a Medicina en Podcast. Para ello estamos preguntando en relación a lo que significa la enfermedad hipertensiva del embarazo. La hipertensión arterial puede presentarse en el embarazo y para ello tenemos que saber a qué edad estacional se está estableciendo este cuadro clínico. El punto clave es 20 semanas. Sabemos que el embarazo puede durar entre 0 y 40 semanas y la patología hipertensiva del embarazo llamada preeclampsia se establece después de la semana 20. ¿Y qué es lo que caracteriza a este cuadro clínico? Básicamente, tensión arterial alta, que llamamos hipertensión arterial, en la cual las cifras sistólicas, o sea, la máxima está en 140 milímetros de mercurio y la diastólica, la mínima, está en 90 milímetros de mercurio. Si esta presión se altera y se incrementa, la sistólica a 160 milímetros de mercurio y la diastólica a 110 milímetros de mercurio, estamos en presencia de un cuadro de preeclampsia. ¿Cómo la clasificamos? En primer momento, esto es un cuadro de preeclampsia leve. Si estas cifras suben por debajo de estos niveles, pasamos a otro grado de gravidez, que es la preeclampsia severa o preeclampsia grave, cuyo máximo grado de gravedad es la eclampsia. ¿Existen factores de riesgo que aumenten la probabilidad de desarrollar enfermedad hipertensiva del embarazo? ¿Cuáles son? Importante tomar en cuenta los antecedentes. En primer lugar, los antecedentes maternos, o sea, cualquier enfermedad materna previa al embarazo, como son las infecciones urinarias, los cuadros de asma bronquial, los cuadros de anemia, los cuadros de alteraciones metabólicas como la diabetes, el hiperinsulinismo y antecedentes de que la paciente, si ha tenido otros embarazos, ha tenido cuadros de preeclampsia, o si al contrario, la edad es un importante factor. Esta patología se observa entre pacientes jóvenes, generalmente por debajo de 18 años, y en pacientes de mayor edad, por encima de 35 años. Hay otros factores como son antecedentes familiares de pacientes que hayan padecido alteraciones de este tipo de preeclampsia, así como también existen alteraciones en cuanto a el número de embarazos. Embarazos con preeclampsia se ven muy frecuentemente en pacientes en su primer embarazo, en lo que llaman primigestas, más aún si estas son primigestas muy jóvenes, por debajo de 18 años, o pacientes que son multíparas, que han tenido varios embarazos o que tienen una edad superior a 35 años. Hay otros factores de riesgo importantes como son la obesidad, el sobrepeso y además de esto, las pacientes que no tienen control prenatal. Esto es básico para cualquier embarazada a cualquier edad de embarazo. El control prenatal es importante porque estas pacientes que son llamadas preeclámpticas generalmente no tienen control prenatal, o sea, no acuden a la consulta prenatal, por lo cual no son evaluadas ni clínicamente ni desde el punto de vista de laboratorio. Además de esto, de la falta de asistencia médica, la falta de control prenatal, es la parte socioeconómica.
el nivel cultural y el nivel económico. Son pacientes casi muchas con bajo nivel socioeconómico, son solteras, no tienen pareja, no tienen una estabilidad económica, no tienen trabajo fijo, no tienen cómo llevar todas las necesidades nutrientes que necesita una embarazada, y entonces eso los lleva prácticamente a tener una mala nutrición, con cuadros, por supuesto, de anemia secundaria. Otro factor importante es que estas pacientes generalmente no tienen una seguridad a nivel de su control en cuanto a la parte pública o en cuanto a la parte privada, por lo cual estas pacientes casi nunca tienen, antes de embarazarse, un control clínico efectivo en la cual caracterizamos que está sana desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de laboratorio. Por lo cual es importante que aunemos en incrementar el control prenatal a cualquier edad del embarazo. ¿Qué síntomas debe vigilar la mujer embarazada para detectar esta afección? ¿Cuándo debe acudir al médico? Esta patología que llamamos preeclampsia, tiene una tríada, básicamente la tensión arterial alta, hipertensión arterial, después una alteración a nivel de la orina, en la cual pierde proteínas por la orina, lo que llaman albúmina, o proteinuria, y en tercer lugar tiene retención de líquidos en sus extremidades inferiores y superiores. Puede tener edema a nivel de los malévolos, o a nivel pretibial, o a nivel de las manos. Además de esto, de este edema, hay otros síntomas que pueden acompañar a esta paciente, como son síntomas auditivos, síntomas visuales, síntomas digestivos, y eso hay que tomarlo en cuenta. La paciente con cualquiera de estas sintomatologías debe acudir a una consulta médica. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad de embarazo? ¿Y qué pruebas se realizan para su detección? Comencemos con el diagnóstico más leve, que es lo que se llama preeclampsia leve, en la cual cursa con proteinuria, que la cual se mide en orinas de 24 horas y se dosifica que sea menor de 3 gramos en 24 horas, que las tensiones arteriales estén por debajo de 160 la máxima y 110 la mínima. Y tercero, el incremento de peso. Generalmente estas pacientes tienen una muy mala alimentación, muy mala dieta, lo que llaman dieta chatarra, y en la cual tienen un sobrepeso. El control de peso es importante. Una paciente embarazada debe aumentar un promedio de 9 a 11 kilos en todo el embarazo. Pero si aumenta más de 500 gramos quincenal, o sea, entre 500 y 800 gramos, ya estamos indicando que esta paciente tiene o retención de líquido o sobrepeso o va a ser una hipertensión arterial. En lo cual entonces el examen de orina, la medición de la presión arterial y el examen clínico de la paciente, el examen clínico de su gestación, porque tiene más de 20 semanas, y ver cómo está el crecimiento de su producto. ¿Qué complicaciones puede causarse durante el embarazo? ¿Y cómo puede prevenirla para tratarla? La prevención muy importante. La prevención básicamente es atacar los factores de riesgo. Todos los factores de riesgo, tanto médicos como desde el punto de vista sociocultural, deben ser corregidos. Y en segundo lugar, la consulta prenatal es importante. En esta consulta se puede hacer lo siguiente: el estudio clínico del embarazo, a ver cómo está el crecimiento de ese producto, de esa embarazada que tiene esa hipertensión o esa preeclampsia. Y hay otras pruebas de laboratorio, examen de orina y unas pruebas más avanzadas que nos indican qué grado de gravedad tiene esta paciente, como son el examen de las enzimas hepáticas, el examen de las plaquetas y este examen de la reactividad del producto. Generalmente los bebés, los fetos sanos, tienen movimiento de acuerdo a su estado de salud. Fetos que tienen poco movimiento, que no se mueven en relación con estímulos ya sea físicos o ya sea auditivos, tienen incremento de la frecuencia cardíaca fetal. Y eso se puede detectar fácilmente en una consulta prenatal o a través de un monitoreo a nivel biofísico con equipo un poquito más avanzado. Eso se llama test de reactividad fetal. Eso se llama, en primer lugar, en clínica se llama test de los movimientos fetales. ¿Qué es lo que se dice al paciente? Usted todos los días, después de que usted ingiera su alimento, almuerzo, en una posición de cúbito dorsal de medio lado, trate de contar los movimientos fetales, a ver cuántos movimientos tiene durante 30 minutos. Generalmente el feto se debe mover más de 15 o más veces por hora, y si no se mueve se puede estimular y se puede repetir. Si eso no se produce, si el test de movimientos fetales es negativo
el que hace la madre, se va entonces a un test con monitores que se llama test de reactividad fetal, que es la determinación de la frecuencia cardíaca registrada gráficamente y su relación con los movimientos fetales. Cuando el feto se mueve, la frecuencia cardíaca se acelera. Si la frecuencia cardíaca no se acelera con los movimientos fetales, nos puede indicar que hay un compromiso de la oxigenación de ese feto o de la nutrición de ese feto, un diagnóstico de hipoxia fetal. Últimamente, lo último que estamos haciendo ya con exámenes, con estudios que ya está a disponibilidad de todos los médicos, en la ecografía Doppler. O sea, una paciente cuando va a la consulta prenatal, si usted tiene un equipo de ecógrafo Doppler, úselo y explore las arterias uterinas de la madre. Entre la semana 12 y la semana 22, usted puede ver el perfil de esas arterias uterinas, que tienen una alta resistencia, pero después de la semana 22, la resistencia baja y se normaliza. ¿Qué es lo que hace estas arterias uterinas? Son un predictor de la preeclampsia, de la toxemia y del crecimiento uterino del feto durante la gestación. ¿Cómo afecta la enfermedad del embarazo, de hipertensión del embarazo al bebé? Bueno, esas son las complicaciones fetales. Básicamente, hay antecedentes del crecimiento, o sea, de los recién nacidos de bajo peso, niños desnutridos en útero, porque se llama restricción de crecimiento fetal intrauterino, que se produce por falta de nutrientes a nivel de la circulación fetoplacentaria. Y la otra gran complicación que pueden tener estas madres es el parto prematuro. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen un incremento de la contractilidad uterina y pueden desencadenar partos antes de la semana 37, que es lo que se escribe como tiempo normal. Mientras menos tiempo tenga de embarazo, más chance tiene de tener un prematuro con muchas complicaciones. Entonces, esas son las complicaciones fetales, pero también hay complicaciones maternas. En los casos que la paciente no se controle o tenga cifras altas de la tensión arterial, puede haber un desprendimiento de la placenta normalmente insertada, eso se llama DPNP, o también puede haber cuadros de ataque a nivel cerebrovascular. Los pacientes pueden tener datos de hipoxia, pueden tener irritabilidad, hasta convulsiones, y entrar en terreno de electrones. Otras complicaciones serían mucho más graves todavía, serían las lesiones a nivel hepático, a nivel del hígado. En el hígado se puede romper una cápsula que recubre el hígado, que se llama cápsula de Grisson, y entonces hay lo que se llama hematoma o colección de sangre subcapsular hepática, que puede llevar a la muerte materna si se rompe. O, en peor de los casos, en los casos que se altere la coagulación de la sangre, porque bajan las plaquetas, hay lo que se llama trombocitopenia, hay hemólisis, y unido a un daño renal puede haber lo que se llama síndrome de Hell. Es un síndrome gravísimo que cursa con alteración hepática, con baja cantidad de plaquetas, alteraciones a nivel del riñón con proteinúria importante y puede llevar muchas veces a la muerte materna y la muerte fetal. Interesante las consideraciones del doctor Raimundo Fernández, y esperamos que esto nutra a todas aquellas personas embarazadas, mujeres embarazadas, y las recomendaciones que ha dado indudablemente favorecerán la evolución de su embarazo y el parto. Doctor Fernández, muy agradecido con sus consideraciones, y sí le recordamos a todas aquellas mujeres embarazadas, el médico obstetra es el profesional de salud más indicado para responder preguntas específicas sobre la salud. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Agradezco mucho esta invitación y espero que lo poco o mucho que podíamos haber conversado sea útil para nuestra población en edad de concepción. Les recuerdo que la frecuencia de la preeclampsia en nuestro país es aproximadamente entre el 7 y el 8%, pero estas preeclampsias en un 22% complican todos los embarazos. Así que no esperemos que nos compliquemos los embarazos. Bueno, doctor Fernández, lo volveremos a tener por acá, porque usted, yo sé y conozco que tiene conocimientos importantes que impartir y ser útil a la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Esto fue Medicina en Podcasts.
con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life. Consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life.